Pero estar seguro de que no solo son mis emociones, sino que en medio de ese proceso donde hay emociones está la dirección de Dios. Cuando lo que quiero hacer está con toda seguridad dentro del marco de lo que establece su palabra. Eso es lo determinante para que Dios me guíe. Lo del tiempo es otra cosa. Porque puede ser que una cosa sea correcta y no sea el tiempo que yo tengo. Pero lo seguro es que cuando la cosa es dentro de la voluntad de Dios, yo puedo sentir emoción o puedo no sentir emoción y Dios estarme guiando. Yo sé que Dios me guía cuando los pasos que voy dando son correctos a la luz de la Biblia. Cuando hay cualquier paso fuera de la palabra de Dios, aunque parezca correcto, Dios no está ahí. Excelente. Excelente. Creo que el público quedó satisfecho con la respuesta. Continuamos. ¿Cómo identificar la voluntad de Dios para nuestras vidas? Depende del área en la que sea. Por ejemplo, hay áreas en las que uno no procura la voluntad de Dios. Normalmente la gente no se detiene a ver si es la voluntad de Dios que tenga este o aquel trabajo. No nos damos cuenta que la voluntad de Dios tiene que estar en todo lo que hacemos, en todo lo que es nuestra vida. Normalmente la gente quiere saber si es la voluntad de Dios para escoger una pareja. Normalmente. Ahora, ¿cómo yo me doy cuenta? Sí. Hay algo que un trabajo fácilmente yo lo puedo dejar y cambiarlo por otro, pero ya después que uno está con una pareja, Y ahí es distinto, son cosas por distintas. eso es que también yo digo, una manera de justificar por qué se busca más la voluntad de Dios al momento de elegir una pareja que al momento de elegir un trabajo. Sí. El punto es que normalmente con el trabajo la gente no, si un trabajo y no una cosa de esas que uno sabe que son malas, uno le marcha. Pero por igual hay que buscar la voluntad de Dios. Claro, el grado de importancia varía, porque no es lo mismo para formar una familia, tener una pareja, luego tener hijos, que para una actividad laboral. Pero para todo tenemos que buscar la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿cómo saber? ¿Cómo identificar la voluntad de Dios para nuestras vidas? Y es tan general que yo lo quiero especificar. Miren, yo creo que la voluntad de Dios es que yo haga lo que dice su palabra. Dios nos ha dejado la Biblia como guía. Todo sométalo a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? No es que yo siento, ¿qué dice la Biblia? Por ejemplo, si se trata de un trabajo, usted sabe que no se va a poner, no es conveniente para un cristiano trabajar, por ejemplo, en una banca de apuestas. No es conveniente. Si puede conseguir otro trabajo, no coja ese. Porque conduce a una práctica que no es típica de cristiano. Una licorera, imagínese usted un licor store. Una tienda de licor, un drink. Es un trabajo, pero la actividad que se sirve ahí no es típica de la labor cristiana. Y ahí uno va viendo, bueno, está bien, este trabajo, a veces las facilidades que te dan, o si uno gana mucho dinero, pero el trabajo te puede conducir a dañar tu testimonio, tú lo calculas. Si es una pareja, yo siempre doy recomendación número uno, que sea cristiano los dos. Número uno. Número dos, que la persona le guste. Es así, tiene que gustarle. Número tres, que aunque sean cristianos los dos, no siempre porque sean cristianos los dos van a compatibilizar. Entonces hay que analizar mi carácter, el de ella, hacer ajustes. Y Dios no siempre te va a hablar, pero siempre te va a guiar. Tú vas a ir viendo. Si una muchacha es malcriada con la mamá, eso es casi seguro que va a hacer que le va a brincar arriba al marido. Eso es casi seguro. No que sea la que la parió, la maltrata verbalmente. Es una forma de que el varón puede medir. Si un muchacho le da su empujón a la hermana, o es un abusador que la hermana tiene que lavarle hasta los pantaloncillos, así te va a tratar a ti cuando te cases, porque ese es el hábito que lleva. Por eso la gente en el noviazgo tiene que dedicarse a conocerse, porque se supone que el noviazgo es la antesala del matrimonio. Pero como le digo, yo estoy consciente de que Dios me está guiando cuando los dos somos cristianos
Y después de eso vienen los detalles. La compatibilidad entre ambos. Una cosa importante es el tipo de fe que profesa. Porque usted se imagina una mujer pentecostal con un hombre bautista. Los dos son evangélicos, pero no es lo mismo. La cosmovisión es distinta. La mujer pentecostal cree que ella puede ser líder, que ella puede dirigir, que ella puede ser pastora, que ella puede ser predicadora. El bautista dice que no, que la mujer no puede ejercer esas funciones, que no hay mujeres pastoras. Entonces, yo voy viendo, voy afinando todo eso y descubro la voluntad de Dios. A veces la voluntad de Dios se descubre sobre la marcha. Eso no quiere decir que porque usted esté en la voluntad de Dios no va a tener problemas. Va a haber problemas, pero Dios le va a dar la guianza para que haya una buena salida. Excelente. Y también para identificar la voluntad de Dios es muy importante que algo que debemos hacer, y que se cae de la mata, pero me gusta decirlo, es que debemos llevarlo en oración en todo tiempo. Exacto. Tenemos que, si tú quieres identificar, tienes que orarlo. Y tal vez una práctica que mucha gente ya casi no lo usa, por qué sé yo, también es el ayunar. Para identificar cuál es la voluntad de Dios, llevar las cosas al lugar secreto. La oración juega un papel en toda la fase de la vida de uno. No importa cómo se ve el problema, no se desespere, no pierda el control, no tome decisiones precipitadas. Ore, que Dios le va a ir aclarando el camino. Ahora, estoy de acuerdo el 100% que para todo se debe de orar. Pero hay cosas que usted automáticamente sabe que no es la voluntad de Dios por la palabra, pues entonces usted no debe de orar por eso. Ejemplo, se han visto casos de gente que piden cosas al Señor que sabe que están mal. Entonces, esa cosa está mal, no pierda su tiempo orando en eso, ¿verdad? Quieren una excusa. Ustedes me entienden lo que Claro, no es contradiciendo. perfectamente. No es contradiciéndote, No. Liz. Es más bien que si yo sé que una cosa es pecado, si yo sé que, un ejemplo, Que no es la yo voluntad de estoy Dios. enamorada de un hombre, ¿verdad? Pero yo tengo mi esposo. ¿Por qué yo voy a orar? Pero ¿qué dime tú? ¿Ya tú tienes a santo? ¿Cuál es tu problema? Entonces yo estoy contradiciendo lo que Dios, No sé. Dios me dice, la guía principal para la voluntad de Dios. Y no, es también, Lo que dice la palabra. ahí está poniendo el ejemplo de que ella como casada, pero las solteras saben si la persona que les gusta está dentro de la voluntad de Dios. Claro. Y de una vez lo saben, pero a veces quieren ir y quieren obligar a que Dios le diga que sí a algo forzar. que ellos mismos saben que no es. Que la palabra de Dios le dice que no, eso no va. Vamos a aplanar ese planteamiento de Arely, que es muy válido. Complementa lo que dice Liz. Debemos orar por todo, pero cuando usted sabe que una cosa es mala, no ore por eso. Porque usted lo que está esperando es a que Patapalo le conteste. Porque Dios no le va a contestar. Si ya usted sabe que una cosa es mala, no busque la voluntad de Dios, porque cuando se hace eso, como dice Maricruz, lo que quiere es hacerlo. Ore para que no lo haga, para que el Exacto. Señor quite, claro, ore, para que el Señor quite esa voluntad, ese deseo, le fortalece en esa debilidad que usted tiene. O sea que la guía infalible, segura, es la Biblia. Cuando miremos siempre a ver qué dice la Biblia, y ahí vamos a estar seguros de que estamos en la voluntad de Dios. Los detalles son detalles, ¿verdad? Si es tiempo, cosas que uno usa su inteligencia, porque amor no quita conocimiento. Así es. Continuamos. Digan algunas ideas o sugerencias para tomar decisiones sabias. Bueno, Orar. orar, ¿verdad? Siempre la oración lo permite. Orar. Pero también uno tiene que calcular lo pro y lo contra de lo que va a hacer. Lo pro y lo contra. Pongo un ejemplo. Y si pongo el ejemplo de Wendy, No, porque ella es mi sensora, una sensora. Ella siente una actividad, ella me controla el tiempo de explicación. ya lo sabemos. Pero miren, yo voy a contestar y me voy a poner de pie. Voy a contestar con un ejemplo, una vivencia mía, una cosa actual. Todos ustedes saben que yo estoy loco por desgaritarme del país.
No hay uno que no lo sepa aquí. Tengo que parar eso. Ustedes lo saben. Todo el mundo está consciente de eso. Yo me quiero ir de este país. Y un amigo se acerca y me dice, Pastor Gerardino, él es una persona, un ciudadano americano, y un pastor y un hermano, mi amigo personal. Pastor Gerardino, le tengo una propuesta, porque otros amigos le habían dicho. Ajá, dígame la propuesta, varón. Yo quiero que usted se quede aquí, para que trabaje con nosotros. Gloria a Dios, le dije. Gloria a Dios. Aunque ustedes no lo crean, cuando yo pienso en él, me pienso en todos ustedes. Yo tengo un plan. No me importa el pastor que esté aquí. Ustedes siguen siendo mis hermanos. Yo tengo un plan, Dios lo sabe. Pero me dice él, mire, yo estaba más para hacerle un paquetito. Mínimo $2.500 mensual. Le vamos a pagar la casa y le vamos a asignar un vehículo. Para que usted me ayude en la iglesia y ayude a esta otra iglesia. Usted hace su plan de trabajo, tenemos la temática, ya sabemos que usted nos ayuda. Y yo, pero varón, gloria a Dios, eso es de Dios. ¿Cuál es el procedimiento migratorio que vamos a usar? ¿Usted me está oyendo? Me dice, mire, usted se queda, nosotros aquí tenemos un mecanismo que le podemos conseguir legalmente su licencia de conducir en este estado, cuenta de ahorro, puede pagar su casa, puede comprar propiedad a su nombre. Eso está muy bien, varón. Y cuando yo salga de los límites de este estado, yo voy, se ve como que yo estoy buscándole la quinta pata al gato, pero yo quiero llegar al punto en el que lo que haga sea totalmente legal y no me perjudique en el futuro. Sí, varón, yo le tengo una contraoferta. Pídame con la fidelidad suya que cambie mi categoría de visa, que me permita una visa de trabajador religioso. Yo investigué primero, yo puedo trabajar allá, cobrar allá, pagar mis impuestos, estar aquí el tiempo que quiera o el tiempo que quiera allá. Le sale a mi mujer y le sale a mi hija. Yo voy a averiguar, pero lo queremos ayudar. Muy bien. De allá para acá el pastor, yo hice todas las averiguaciones. La fidelidad que necesitan es alta y yo no la tengo. Necesito una fidelidad alta. Y entonces, varón, no va el negocio. Hizo así. Junior clase, algunos de ustedes lo conocen. Le digo a él, pero pastor, pero ayuda a Gerardino. Es que él no está aquí porque él no quiere. Él no está aquí porque él no quiere. Yo le hice una oferta así. Él no quiere. A esta hora yo digo que así no me voy. ¿Por qué? Porque yo me quedo allá. Tengo una visa, pero yo me quedo allá. Ella tiene visa, ella puede ir también. Pero yo tengo a Ligeri. Pero yo tengo a Ligeri, yo no voy a dejar a mi hija. Yo no me voy a ir de este país dejando a mi hija. Como sea que me vaya, yo me tengo que llevar a mi hija. Porque el varón es más llevadero. El varón yo le mando $200 y él trabaja y él hace su vida. Pues yo voy a dejar a mi muchacho. Lo voy a dejar aunque tenga 200 años. Entonces, y si me muere un hermano, yo tengo 3 hermanos. Quiero decir, mi hermano sanguíneo. Si vengo, lo pierdo todo. Entonces, ¿cómo yo descubro la voluntad de Dios? Yo comienzo a formular preguntas. Preguntas reveladoras que me vayan ayudando a descartar cosas o aceptar cosas. Usted puede estar seguro que yo cualquier ratito. Esa va a ser la suerte de muchos aquí que yo me vaya. Pero yo a ti, va a ser su suerte. Pues yo lo llevo en mi corazón, como dijo el otro. Pero debo descubrir la voluntad de Dios, procurando que como dice la Biblia, que nos sometamos a toda ley o institución humana. Debe ser legal lo que yo haga, porque como es abogada, la ilegalidad no genera legalidad. Si empiezo mal, yo siempre digo, ¿con qué cara yo subo un púlpito? Pero yo no estoy juzgando al que lo haga. No estoy juzgando al que lo haga porque cada uno que sabe su situación. Pero hay que tener empatía. Esto no es un juicio del que lo haga, como le dije a un amigo mío. Yo no te juzgo, tu situación la sabes tú, no yo. Entonces yo nada más hablo de mí. Entonces haga preguntas, compare con la palabra, una oportunidad, compare con la palabra, mire a ver si eso es bíblico, si se parece a la Biblia o si la contradice. Aunque a veces, pastor, le dicen a uno pendejo, le dicen a mí me han dicho cuando usted no quiere hacer algunas cosas, eso tiene que ver mucho con el carácter de uno, alguna convicción. Como usted ve las cosas. Desde el año 96. Y ven a uno como, muchas veces, como que no tiene aspiración, que no quiere desarrollarse,
Y son muchas de las cosas que a veces nosotros tenemos que chocar con eso por hacer La voluntad de la Dios. voluntad de Dios. Según uno la ve, ¿verdad? Porque a veces Dios obra por senderos misteriosos. A veces hay una cosa rara que Dios la usa para bendecir. Pero yo tengo que guiarme por lo que dice la palabra. Pero Dios en su bendición no añade tristeza. O sea, lo que viene de Dios vino derecho. Mira que bien. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade aflicción. No te mete en problemas. Mi ansiedad. Dios no te mete en problemas. Ahora te pueden venir problemas, pero Dios no te mete en problemas con lo que tienes. Bueno, en esa palabra ansiedad, por lo general, cuando tú estás haciendo algo que contradice la palabra, te genera ansiedad, te quita el sueño. La paz. Y de la paz mental. La paz. Continuamos. ¿Qué diferencia hay entre la voluntad de Dios y la voluntad de yo? Exacto. Sí, sí. La voluntad mía es lo que yo quiero. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. La mía puede ser agradable y no perfecta. Entonces, la diferencia es que a veces mi voluntad está dirigida a procurar lo que quiero. ¿Sí? No, porque a veces no es pecaminoso lo que quiero, pero no es la voluntad de Dios. Entonces yo quiero lo que me gusta, sin saber si me perjudica o no. Si a la vuelta de la esquina me saca un problema. Entonces, Pablo dice, podemos leer esos versículos, ¿verdad? Sin presión de tiempo, porque si no después lo hacemos un domingo, ¿verdad? Primera de Corintios, ¿alguien lo puede leer? Lo que trajeron su Biblia. Primera de Corintios 10:23. Ahí préndanla, ahí rapidito. Ok. Primera de Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Usted está oyendo? Él está hablando de licitud. ¿Cuándo algo es lícito? Cuando es legal. Una cosa legal, que si yo la hago no violo ninguna ley, sí. Pero aun cuando sea legal, el cristiano tiene que calcular la conveniencia o no de eso, aunque sea legal. O si te edifica, porque hay cosas que son legales y a otro le va bien y a ti no te edifica. Entonces yo tengo que, como cristiano, que poner en una balanza el carácter edificativo de una cosa o la conveniencia de eso. Vamos a mirar antes ahí la otra cita, ahí mismo, 6:12, Primera de Corintios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Estamos hablando de cosas lícitas. Entonces, yo ahí, ¿cómo era la pregunta? Diferencia que hay entre la voluntad de Dios y la voluntad Entonces de ahí, fíjese que cuando habla de la voluntad de Dios, no que lo que yo quiero en sí sea pecado, es el punto de la conveniencia o de la edificación de eso. Dígame, Denise. Mami dice que la voluntad de uno es lo que uno quiere y la voluntad de Dios es lo que uno necesita. Exactamente. Hay una diferencia entre lo que quiero y lo que necesito, o entre lo que puedo hacer y lo que me conviene. Y yo sopeso eso. A veces hay que tomar la cruz. A veces hay que niéguese a sí mismo. Por eso nunca tome decisiones cuando usted tiene un pique. No tome decisiones bajo pique, que el pique enseguece. Y no tome decisiones en un estado de emoción, cualquier tipo de emoción. Trate de serenarse para tomar decisiones. Porque no es fácil a veces y hay decisiones que son difíciles. Pero Dios nos va a ir dando la iluminación poco a poco, a medida que uno va afinando lo que quiere hacer. Exacto, continuamos. ¿Cómo podemos estar seguros de que hacemos la voluntad de Dios en nuestras decisiones? Tomé una decisión, ¿cómo estoy seguro que fue la voluntad de Dios? Prima fase, cuando lo que hice no es contrario a la palabra de Dios. Eso es lo seguro. Cuando yo sé que lo que hice no es contrario a la palabra de Dios, cuando usted llega a un sitio y usted está correcto, usted tiene tranquilidad.
El que anda en falta, por ejemplo, anda manejando, si uno no tiene el seguro al día, uno anda chivo, y no me para en policía, porque uno sabe que anda en falta. Pues si usted tiene todo al día, le paran, dígame, ¿qué le puedo servir? Su papel usted lo pasa con tranquilidad, porque usted sabe que todo está al día. Entonces, ese es un punto a favor. Excelente. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Hacer lo que dice la palabra. Siempre que usted haga lo que dice la palabra de Dios, usted está haciendo la voluntad de Dios. Perfecto. ¿Cómo puedo vincular el amor genuino versus la voluntad de Dios? No entiendo la pregunta. El amor genuino. El amor genuino se presenta, se vincula. Por ejemplo, el amor que Dios me tiene es un amor tan grande, tan genuino versus la voluntad de Dios. O solo, por el amor de Dios es tan grande que su voluntad siempre va a ser la que yo entiendo yo. Según la pregunta dígame la que, pregunta cómo está. ¿cómo puedo vincular el amor genuino versus la voluntad de Dios? Esa fue la que quería. Es que la pregunta tiene como que... Le falta no sé algo, si le falta No sé algo. qué era lo que querían, pero le voy a responder cómo está. El amor, Así fue que me la enviaron. Estoy leyendo tal cual me la mandó el presidente Moreno. sí, el amor genuino es el amor puro, intrínseco, profundo del corazón. La voluntad de Dios es lo correcto. Si yo siento ese tipo de amor, indefectiblemente ese tipo de amor tiene que estar vinculado a la voluntad de Dios. Lo voy a tomar por ahí, ¿verdad? Usted puede estar enamorada a profundidad. Ese amor tiene que estar vinculado a la voluntad de Dios. Necesariamente. No importa la necesidad que yo tenga, tiene que vincularse a la voluntad de Dios. Siempre. Pastor, perdón, ¿me puedo decir? A veces la voluntad de Dios son cosas que que no son malas. Son cosas a veces que yo deseo, en sí no son malas, pero la voluntad de Dios no es que yo tenga eso. Entonces, ¿cómo yo asimilo esa voluntad? Yo sé que no es malo. Bueno, aplicamos el principio de la conveniencia. A veces hay cosas que no son malas, pero a mí no me convienen. Que no son malas en sí mismas, sino que a mí, que no encajan conmigo. Te vuelvo a poner, uno no puede evitar poner los ejemplos personales. A mí me gusta el arena. Uno como agachado de ti cada rato, no me hace nada. Pero hay cosas que usted se la come y son perfectas y a otro le hace daño, no digesta. Y es el mismo producto y no es una cosa mala en sí, sino que a veces mi organismo no sintoniza con eso. Todavía no he terminado la misma. Decía, una vez yo estaba en un devocional, hablábamos de eso, que un señor iba para una actividad, era como un viaje misionero que yo iba. Pero empezaron a orar, Señor, que no llueva, Padre, que no llueva, como la campaña, que no llueva, Señor, que no llueva. Pero ¿qué pasa? Cuando arrancaron, cuando estaban en el lugar, empezó un tremendo aguacero. Y esas personas lo que empezó fue a decir, Dios mío, ¿por qué yo te pedí cuando veaste? Entonces, decíamos ahí Esa que no era él la estaba aceptando La voluntad de Dios. La voluntad de Dios fue que que lloviera. había que llover. Entonces nosotros como cristianos tenemos que entender eso. Hay cosas que suceden en nuestros alrededores, en nuestra vida, que en sí usted la ve que no son malas, pero la voluntad de Dios es que sea así. Entonces cuando eso acontece queremos decir, gracias Señor. Si tú lo permitiste así, gracias. Tú sabes por qué lo haces. El amor de Dios, el amor genuino, no es un arma para torcerle los brazos a Dios. Dios es soberano. A ver, dígame, mi hermano. Permiso. En esos casos así,
eso es por algo. Oye, aunque sea malo, a veces Dios las cosas que uno lo ve mal. Pero cuando pasa el tiempo, tú lo analizas y dices, wow, de verdad tenía razón. Fue por algo que pasó. Y por Eso es verdad. A veces uno no lo entiende en ese momento. Y después uno dice, pero lo mejor es verdad. Lo mejor es de algo. Bueno, hay una cosa, un principio que yo uso. Yo siempre digo, cuando hay un obstáculo, también Dios ve algo que yo no veo, de algo me está librando. Entonces uno siempre tiene que someter todo a la voluntad de Dios. Todo, incluyendo el amor profundo, a la voluntad de Dios. Porque Dios ve más allá de lo que uno ve. Lisbeth. Y también con eso, voy que somos un ejemplo y no voy a pensar que es algo de pareja. Y es que algunas veces a nuestra vida llegan personas con una experiencia personal. Cuando yo estaba en la universidad, yo conocí una persona y esa persona era agnóstica. Y esa persona, aparte de que era agnóstica, como ser humano, como persona, tenía todo lo que a mí me gustaba. Y una vez cuando se ve en esa situación uno dice, pero si es tan positivo para mí, ¿por qué Dios no quiere eso bueno para mí? Pero en la Biblia dice que hay un primer mandamiento y es que amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Entonces nosotros tenemos que amar a Dios, amar su voluntad y querer respetar a Dios por encima de nuestros deseos y por encima hasta de mi mismo hermano. Entonces una de las cosas importantes acerca de pesar la voluntad de Dios y el amor genuino es tener en cuenta que la persona que tú más tienes que amar y tienes que tener en un pedestal por encima de todo es a Dios. Y así ese es el mandamiento, amarás a Dios tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, es verdad. Y después, Lo demás. Dios lo Como a ti mismo. Continuamos. ¿Cómo reflejo la guianza de Dios en mis actitudes personales? Bueno, yo conocí un pastor que impactó mi vida de antes de ser pastor, porque él le daba gracias a Dios por todo. Yo lo conocí en 1974 a él. Y él no era un hombre muy docto, de hecho no era un hombre muy docto, él está vivo. Fue mi primer maestro de escuela bíblica. A mí me impresionaba cómo este hombre le daba gracias a Dios hasta por cosas negativas que le pasaban en su vida, gracias a Dios. Y entonces yo le digo, hermano Juan Carlos, tal vez ustedes lo conocen porque Juan Carlos es el esposo de Ketty, que es una persona muy conocida en la asamblea. Yo le digo, hermano Juan Carlos, pero ven acá, ¿cómo es eso? Usted ahí, entonces él se sentó y me dijo, mire hermano, cuando a uno le ocurre, por ejemplo, usted va y se le explota un neumático. Ese tiempo que usted pierde, en vez de usted pelear, adore a Dios, déle gracias a Dios. Tal vez al siguiente kilómetro era como un otro vehículo que te iba a chocar. Dios te retrasó hasta que pasó ese peligro y te evitó una situación mayor. Entonces, yo reflejo que hago la voluntad de Dios cuando mis actos se ciñen a la palabra y a veces a la lógica, al buen juicio y al sentido común. La lógica, el buen juicio y el sentido común. Si Dios no quiere que lo que yo haga se enmarque dentro de esos tres principios, Dios me lo va a indicar. Pero yo tomo, número uno, como base de mi decisión de la palabra, y luego uso mi entendimiento. Y los demás lo van a notar, y uno mismo lo va a descubrir. Amén. Continuamos. ¿Cómo actuar en momentos difíciles? Antes de comentar eso, a veces hay cosas en las cuales a ti se te presenta una oportunidad que es la voluntad de Dios y no parece ser la voluntad de Dios. En la vida normal, hace cosas que tú dices y que requieren oración y tomar una decisión. Por ejemplo, irse a vivir a otro pueblo, de modo de pronto, y tú dices, wow, yo estoy aquí, ¿cómo puedo? Tú buscas la dirección de Dios porque a veces lo que Dios quiere es mostrarte algo distinto. Y uno entonces tiene que ir mirando y llega un punto en el que la decisión uno la toma bajo obediencia. Por eso es importante siempre, como dicen los apóstoles contemporáneos, estar bajo cobertura. Estar bajo cobertura. Tiene que estar bajo la autoridad de alguien. Porque si usted no se somete, va a llegar un momento que usted va a querer en determinada función que otro se le someta y usted no se somete. O sea, hay momentos que hay que tomar decisiones bajo obediencia.
cómo actuar en momentos difíciles. Bueno, Es eso es orando. difícil, porque los momentos difíciles son una realidad para cada uno. Frente a un momento difícil, cada uno de nosotros puede actuar de manera diferente. Ahora, volvamos al principio anterior, oremos frente a las dificultades, no nos precipitemos. Y si es en los momentos difíciles míos, si es en los momentos difíciles de otra persona, tratemos de estar ahí para ayudar. Porque hay dificultades que aplastan a la persona. Hay gente que se deprime. Ustedes sabían que en los últimos años se están dando muchos casos de suicidio de personas cristianas, incluyendo pastores, que no hablan, que en medio de una dificultad no tienen con quién socializar, les da vergüenza compartir, y cuando viene a ver, su estructura mental llega a un límite en el que usted no ve salida, y ahí el enemigo tira dardos para dañar. Entonces, hay que aprender a buscar ayuda, y hay que estar dispuesto a estar ahí para ayudar. Y también el permanecer en Dios dentro de los momentos difíciles. Porque una vez cuando vienen los momentos difíciles nos alejamos de las personas y nos alejamos de Dios. Y en ese momento, aunque tú sientes todo lo contrario, tú tienes que ir en contra de tu carne y tratar de permanecer. Si tú te sientes muy mal, muy desolado, no quieres ir a la iglesia, no quieres nada que relacionar con Dios, obliga a tu carne a estar ahí y permanece sembrado en Dios. Porque poco a poco el Señor te va a ir dando la salida. Entonces, cuando uno tiene un momento difícil, lo que tiene que hacer es eso: permanecer y mantenerse en comunidad. No podemos dejar que los momentos difíciles nos saquen de la comunidad, porque eso es lo que quiere el enemigo, sacarnos para que estemos vulnerables. Sacarnos de la manada para que seamos más vulnerables y el morder. Aunque usted no quiera, aunque usted pinte aquí adentro y usted no esté en el culto, usted en la Incolambia pensando en su problema, quiere estar adentro. Eso es verdad. Eso es verdad. Muy bonito. A ver, mi hermano, diga. También pasa cuando muere un familiar. Hay muchas personas que dicen, Dios, ¿por qué te me lo llevaste? Entonces, ahí es que tú te dices, como un amigo de usted, el pastor, él decía, por cada cosa, bueno o mal, él decía, gracias, Señor. Entonces, en ese caso, lo que hay que decir, Dios, gracias. No tanto por la pena, pero gracias por Porque tú hiciste tu voluntad. Porque tú eres soberano, Porque tú eres soberano. y tú sabes por qué te lo llevaste. Amén. Le voy a, usted me perdona, le voy a decir un breve testimonio. Y aquí lo importante no es completar la pregunta, sino edificar. Pienso yo, ¿verdad? Es más importante edificar que completar la pregunta. O si quiere lo dejo para el final. No, déjela que decida. Y ya la mayimba. Es que son preguntas muy complejas. Sí, lo dejo para el final. Después se lo olvida. Ya le dieron Estamos el permiso. perdiendo más tiempo. Ya le digo que sí. Miren, porque estamos hablando de cómo actuar en momentos difíciles. Yo he pasado 4 grandes momentos sumamente difíciles. Todos han estado relacionados con la muerte. Y he perdido 4 seres muy íntimos. Y en cada caso yo los he visto morir delante de mí. ¿Ustedes entienden? Tú ver que a alguien, un ser querido, se le escapa la vida y que tú no puedes hacer nada. Es doloroso. Eso es insoportable, incomprensible. Uno no lo entiende. Y yo lo que nunca he hecho es cuestionar a Dios, pero uno dice, ¿pero por qué? A mí se me murió un niño que tenía 3 años y 7 meses de edad. Era silencioso, pero un periquito cuando me veía, cuando se juntaba conmigo. Era el momento de contarme todo, de preguntarme todo. Yo jamás he vuelto a ser el mismo. Eso hace más de 20 años, eso hace como 30 años. Bueno, Anel tenía 3 años y medio, 3 años y 7 meses, y Anel tenía como casi 7 años, ella tiene 36. Jamás yo soy el mismo. Oye, que la gente teoriza, de que cada muchacho no tiene una narga que cae allá porque no es suyo, porque usted no tiene.
ese muchacho malo. Y si soy yo, espere que le toque. Espere que le toque. Y cuando ese niño murió, yo no sabía qué hacer. Yo trabajaba en el sur y mi familia estaba aquí. Yo no dormía, literalmente no dormía. Yo estaba bien en el día, yo trabajaba en comunidades, en programa de desarrollo comunitario. Y yo en el día estaba bien porque yo estaba con la gente, estaba ocupado. Cuando yo llegaba a la casa, yo vivía solo. Tenía una motocicleta, un DT, yo entraba a ese motor y me recostaba. Tan pronto me sentaba, todos los actos de la vida de mi hijo me venían a la mente. Los momentos cuando hablaba, cómo se reía, lo que preguntaba, las ocurrencias. Y yo no paraba de llorar, pero tampoco hablaba con nadie. No se lo decía a nadie. Depresión. Llegó a un punto que yo pensé que me iba a volver loco. Me preocupé por mí mismo, pero no se lo decía a nadie. Mal hecho. Y Dios obró, tuve un sueño que no lo voy a mencionar ahora, pero Dios obró para que yo lo dejara ir. Murió más adelante mi papá, también, lo vi morir ahí. Después murió la mamá de mis hijos, también, no pude hacer nada. Buscar ayuda para vivir en una segunda caravana. La persona que llamó, yo sé que me escuchó, pero no interpeló, no sé, después yo lo perdoné porque lo sentí culpable. Y ahí yo entré en depresión con esa cosa, una depresión profunda. Y murió mi mamá. La muerte de mamá me dolió menos que la de papá. La de papá me dolió menos que la de mi esposa. Y la de mi hijo me dolió más que todo a mí. Eso no tiene nombre, enterrar a un hijo, eso no tiene nombre. No es que no tiene nombre, entonces yo no le puso nombre. No, es decir, uno no haya. ¿Cómo yo afronté ese momento difícil? Una pastora, Milagro Columna, y estudiaba psicología. Oigan, yo llegaba a la iglesia, yo no era pastor, yo entré en la iglesia, pero yo vivía en una casa detrás de la iglesia, y yo llegaba, yo tenía un vehículo, estacionaba el vehículo ahí, me quedaba dentro del vehículo a llorar la noche entera, no me salía a hacer otra cosa, y no iba a ningún amigo. Yo oía el culto de él, yo duré 6 meses sin entrar a un culto. Me paraba, me sentaba ahí, oía el culto y después me acostaba. Había gente que me censuraba, que yo no estaba pregado, pero nadie se acercaba a mí. Nadie, yo recuerdo que un muchacho le dijo un día al pastor, mire, tenemos que buscar a Gerardino. Yo pasé por ahí por agua y lo vi llorando. Nadie se acerca. Yo oí que él dijo, yo deseaba, pero yo tenía la fuerza para buscar ayuda. Esa pastora un día me hizo un comentario, pero que me están diciendo que tú le dije, claro. Ella me regaló un libro que se llama Tiempos Difíciles y habló conmigo. Me dijo, trata de casarte otra vez. Digo yo, dime tú, no conocía a esa persona me ayudó con esa actitud, se sentó conmigo, habló conmigo, me provocó a hablar y me regaló ese libro. ¿Qué hacer en tiempos difíciles? Ore. Yo no oraba, yo no hallaba la forma de orar, ni leía la Biblia. Yo estaba cerrado por el dolor, pero esa persona se acercó a mí. Ella se ofreció y me dio la ayuda que yo no pedí. Le estaré agradecido donde quiera menciono eso. Eso marcó un antes y un después en mi vida. En tiempos difíciles, busque ayuda. Busque a la persona apropiada. Ore, no haga como hice yo, que le caí tanto. Lea la Biblia y busque ayuda. Seguimos. ¿Cómo influyen las decisiones que tomamos sin consultar a Dios? Bueno, oigan eso. A veces cuando tomamos decisiones sin consultar a Dios y vienen los problemas, no es que Dios nos deja solos. Cuando uno dice, Dios te deja, no.
Dios no deja a sus hijos. Lo que pasa es que cuando vienen los problemas, resultado de esa decisión que tú sabes que no es la voluntad de Dios, tú te culpas. Le da vergüenza. Te da vergüenza con el mismo Dios. Entonces, duele más. Duele más con eso bajo. O cuando alguien te dice, te lo dije. Te lo dije. Te lo dije es el galletón más grande que le dan a uno. ¿Tú ves? Te lo dije. Entonces, Esperemos que se nos dé el caso aquí, que si en algún momento alguien pasa por una circunstancia así, puedan entender que Dios siempre está dispuesto a ayudarnos, a restaurarnos. Aún nosotros cometemos nuestros sí, no recriminarse, no se castigue, vaya a Dios, que Dios perdone y perdona de una vez. Lo restaura. Restaura de una vez, Dios No restaura. importa lo que haya hecho. Exacto. Entonces, Pero trata de hacerlo. exacto. Entonces, viene la consecuencia. Tres Patines decía, le dijo al juez, que el juez le recriminó por una vagabundería. Usted no oído la comedia de Patines, ¿verdad? Siempre hacía trampa para ganar, era bien. Y el juez le dijo, usted es un tramposo, usted metió la pata. Y él le dijo a un sargento, pues escúcheme sargento, que usted no es bruto y sabe también, o sea, además de saber que yo metí la pata, usted sabe también que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien. Eso es verdad. Lo que uno siembra, uno cosecha. Si tú dejas que el árbol crezca y dé fruto, si no, tú lo arrancas chiquito, tú lo cosechas. Entonces, No hay fruto, ya, pero a la no hay fruto, usted no tiene consecuencias. Más que el sembré mal, pero arrancarte a ti. ¿Estaría Dios de acuerdo que un cristiano visite varias iglesias, o sea, más de una iglesia? Que visite o que se haga miembro. Dice que visite. Bueno, No se puede hacer miembro, tiene que ser visita. sí, pero miren, la Biblia. Hay personas que saben que si está visitando hoy en una iglesia, mañana en otra. Esos son gente que no tienen compromiso. No tienen compromiso. Mamá dice que esos son comiendo diferentes Una indigestión espiritual, porque normalmente la gente que hace eso, oye una enseñanza aquí, otra allí, otra allí. ¿Qué dice la Biblia? Someteos a vuestros pastores. Pero cuando dice eso, quiere decir que tú tienes un pastor. Que tú tienes un pastor. Que usted está bajo la cobertura de alguien. Pero cuando la gente anda así, por ahí anda un par de gente aquí, los locos que andan así. Como vean que no tienen pastor, son saltarines. Son saltarines. Entonces no tienen compromiso en ningún sitio porque no se aplican en ningún sitio. Y he visto por experiencia, pastor, tú sabes que como uno tiene tanto tiempo en el Evangelio, uno conoce a mucha gente así. Las personas que suelen hacer eso, mayormente no tienen como un desarrollo, una madurez espiritual. Siempre están así dudando porque no tienen como un alimento sólido que lo ayude a crecer espiritualmente. Hay algunos que ningún pastor sirve, ningún iglesia fuera y todo el tiempo están inconformes y saltando y saltando. Y usted se da cuenta que tienen una vida inestable espiritualmente, que nunca maduran, nunca se afincan, nunca son de bendición en ningún sitio, porque quieren vivir así, saltando. Hay varias manos levantadas. Lisbeth, ¿quién más fue? Jenny. ¿Alguien más? Diga. Eso no es bueno y es saludable espiritualmente. También porque Dios nos puso en iglesia, porque a Dios le gusta que nosotros estemos en comunidad. Y nosotros somos una familia en el Señor. Entonces, cuando tienes una situación difícil, tú no tienes a nadie espiritualmente íntimo para ir, porque tú estás de aquí para allá, de allá para acá. Entonces, cuando tú estás en un espacio y tú te acostumbras a esas personas, te puedes abrir a esas personas. Entonces tú tienes como tu burbuja de protección, porque tú estamos hablando de burbuja en burbuja, nunca te dejas acoger en eso. Eso es como el que come aquí, come allí, cuando viene a ver no sabe cuál fue el sazón que le dio la ¿Qué le dio? Para mí esto es como tener, cuando uno tiene un hogar y tiene un padre, entonces se va a otro hogar salteando de saltar y va a tener diferentes costumbres. Así es. Así, entonces se afecta el carácter, se afecta la vida. Excelente. Ya estamos terminando. ¿Puede una persona cristiana
Sí, puede. Pero la Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Creo que eso lo dice Hebreos 10:25. Creo. Vamos a confirmar. Creo que eso lo dice Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos. ¿Por qué? Porque la congregación es como un fogoncito donde el calor de uno ayuda al otro. Cuando la gente comienza de chivo, hay ovejas y hay chivo, comienza de chivo, de cabra, a saltar y a vivir saltando, Hebreos 10:25, ¿verdad? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El que está en la congregación recibe ayuda y también da ayuda. Se va fortaleciendo la hermandad. ¿Quién no tiene su debilidad? Uno tenga su debilidad, pero usted está en familia y va desarrollando esa comunión. Estamos hechos, somos el cuerpo de Cristo. Entonces, y después coger fuerza. Y está la teoría del fogón y el tizón. Cuando el tizón se aparta, se apaga. el tizón, aunque esté alrededor del fogón, cuando se pega los otros, tiende a apagarse. Exacto. Esa es la última pregunta, igual la relación con la anterior. Dice, ¿qué pasaría si las personas dejaran de congregarse? ¿Dios lo amaría igual? Sí, Dios no va a dejar de amarte por eso, pero la Biblia dice no dejando de congregarnos, y eso es un mandamiento. Si imagínense usted que nadie se congregue, que cada uno sea como ave solitaria, no hablaríamos de congregaciones ni hablaríamos de iglesia. La Biblia habla que no podemos matar. Y desde que el Señor fundó la iglesia, aglutinó, dijo, estableceré mi iglesia, hablar de congregación, de asamblea de hermanos. Nos mandó a predicar de 2. Mandó de 2 en 2, nunca solo. Entonces, el plan de Dios es que estemos congregados. Y en la congregación uno aprende mucho, porque uno aprende a convivir, a tolerar, a soportar, todos sus conocer. y a conocer. Es una bendición la congregación. Y allí manda Jehová, ¿cómo que dice el versículo? Que cuando Noé habitar los hermanos Juntos en Porque aquí es de Jehová bendición y vida eterna. Amén. Damos gracias a Dios por la vida del pastor Geraldino Suero. Un aplauso a nuestro evangelista. Gloria a Jesús. Esperamos que todas las preguntas, la respuesta han sido de bien para nuestras vidas. Así que damos a Dios gracias por este servicio. ¿Algo más que decir, pastor Geraldino? Hagamos siempre lo que dice la Biblia. Guiémonos por la palabra. Hay muchas lámparas en el mundo, muchas direcciones, pero nunca olvidemos que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y que la Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No importa cómo se llame, fuera de Cristo no hay salvación. Entonces, guiémonos por la palabra, que es, como dice el salmista David, lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera mi camino. Esa es la guía segura, lo que dice la Biblia.